Ok, listo. Decía, sí me escuchan, ¿cierto? Es que a veces se me apaga el micrófono. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Que algunos mm, necesitan aclaración sobre dos toxinas. La leucocidina, sidina significa que mata, como decir homicida, viene de ahí esa palabra, y mata los glóbulos blancos. Tanto o sea, que hace agujeros. Al hacer agujeros, inmediatamente se sale el calcio. Y eso lleva obviamente a la apoptosis de la célula. Es importante la bomba de calcio. Recordemos que el calcio es la señalización celular, ¿sí? Es la señalización celular. ¿M? Otra es la estafiloquinasa. La estafiloquinasa, recuerde que las bacterias son coagulasa, o sea que convierten el fibrinógeno en fibrina y hacen trombos. Pero si la bacteria necesita pasar por ese trombo, simplemente utiliza una estafiloquinasa. Abre huecos en el trombo y se libera de ese trombo después de que ya se ha alimentado. Entonces, simplemente digamos que forma plasmina y la plasmina degrada la fibrina para poder salir hacia otro lado. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de enfermedad, ¿no? Es un 20%, no es un 100%. Y eso hace que se libere, ¿sí? Em, lo que obviamente hace que la bacteria se vaya hacia otro sitio. Habíamos hablado de la proteína A, de la coagulasa y de, pues, de los abscesos ¿cómo se llama? Válvulas del corazón. Aquí vemos el factor reumatoide. Vemos pintado una articulación. La articulación, hay dos huesos, están recubiertos por una estructura verde em, que es el cartílago, y a veces tienen meniscos, y los meniscos tienen ligamentos cruzados. Hay un ligamento medial, ligamento lateral y medial, y toda esta articulación está recubierta por una bolsa, ¿sí? Esa bolsa tiene células sinoviales, donde van a llegar las bacterias a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Obviamente, como es un hueso, tiene osteotoxinas para atravesar el hueso. Al llegar a la célula sinovial, esta verdecita, la bacteria se une por medio de sus fimbrias y la reconoce la inmunoglobulina G por su porción Fa. Eso hace que ella haga un cambio conformacional en su
porción FC exhibiendo unos glúcidos y esos glúcidos los reconoce la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es pentamérica, que es la misma que yo tengo pintada en el uniforme. Y lo que fija complemento, el complemento hace agujeros en los antígenos. Es una proteína descubierta por Jules Bordet. Y al hacer agujeros en los antígenos que están pegados a una célula sinovial, también le hace agujeros a las células sinoviales, causando inicialmente una inflamación que es artritis y luego artrosis. ¿Ok? Entonces tenemos ahí una cosa que se llama el factor reumatoide. ¿Alguna pregunta? Entonces la pregunta de quiz o de parcial, pinte el factor reumatoide y explíquelo. ¿Qué es el factor reumatoide? ¿Por qué se llega a dar el factor reumatoide? ¿Ok? Sí, Entonces ahí tienen como una pregunta. Yo siempre voy diciendo las preguntas. ¿En qué incide el factor reumatoide en la formación de la artritis? ¿Por qué se forma artritis en el factor reumatoide? O artrosis. ¿Listo? Ok. Bueno, ya hemos visto la hepatitis abscescente bovina. También se da en caninos. ¿Sí? En caninos es muy común por estafilococos, ya sea aureus, Klieferi, intermedios, aunque los intermedios y los pseudointermedios suelen estar mucho más em, en piel, ¿sí? Pero pues también se podía dar un viaje de estafilococos por allá. Recordemos que algunos parásitos, como en el caso de caninos, como Toxocara canis, inciden en el viaje de de las bacterias. Y ya saben cómo se adhiere. La otitis, que ya la explicamos en clase, y nuestro aneurisma. ¿Sí? Entonces ya vimos el aneurisma. Vemos cómo las bacterias logran establecer un biofil, una biopelícula, y la parte verde sería el exopolisacárido, y encima se llenan de fibrina, lo que causa turbulencia. Esto subiría la tensión arterial. Recordemos, la tensión arterial normal es de 80 a 120 milímetros de mercurio. Sistólica diastólica. Al subir la tensión arterial, se abombaría la arteria, se adelgazaría estos vasos sanguíneos, digamos, se adelgazarían para poder equilibrar la tensión. En un momento dado se estallan, lo que produce un ictus. Al estallarse, se sale la sangre, se produce un ictus y esto se llama aneurisma, ¿no? Aneurisma. Recordemos que la parte media está llena de células musculares lisas, lo que inactivaría esas células musculares y se volvería duro ese pedazo. Eso se llama aterosclerosis. Entonces aquí vemos las capas, íntima, media y adventicia. La capa media la vemos muy llena de células musculares, como vemos acá, ¿sí?
También está llena de tejido elástico y conjuntivo, lo que quiere decir que la bacteria necesita tener hialuronidasas, elastasas, proteasas, colagenasas para poder atravesar el vaso sanguíneo. ¿Mm? También se pueden desprender, digamos, los desmosomas y desmidesmosomas que ya habíamos hablado, las uniones oclusivas con claudinas, caderinas, conexinas e integrinas y la diapedesis. Digamos que ese es aquí vamos en la diapedesis. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la diapedesis. Habíamos dicho que la diapedesis se utiliza un rodamiento, digamos una marginación, rodamiento, una adhesión por medio de integrinas, moléculas de adhesión celular y selectinas, y una migración. Y que los neutrófilos poseen gránulos, y estos gránulos tienen mieloperoxidasas, colagenasas, mmm, fosfolipasas, debido a que pues, las bacterias poseen, eh, las bacterias poseen membrana celular. Entonces, como poseen membrana celular, por eso tienen fosfolipasas, fos, eh, fosfatasas y mieloproteinasas. Entonces, todas esas enzimas rompen los lípidos de membrana y las proteínas. Y las peroxidasas que pues, rompen los peptidoglicanos. Defensinas. Y de nuevo viene la catelicidina. Las catelicidinas pues lógicamente están, son catiónicas y recordemos que las bacterias están cargadas negativamente y el, la terminación sidina significa que mata. Sidina significa que mata. Entonces los neutrófilos son capaces de matar bacterias con su degranulación o su contenido, ¿sí? Hay hidrolasas también, mmm, lo que hace que dañe la estructura proteínica, ¿ok? Lisosimas y lactoferrinas, ¿no? Entonces, tiene una serie mmm, de gránulos que lograrían matar a las bacterias. Otra cosa es que hace el efecto fagocitosis. En realidad son los Spider-Man, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hacen netosis. La netosis es una red de cromatina en la cual emiten el DNA y al emitir el DNA atrapan las bacterias para que ellas no puedan lograr su cometido, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que los neutrófilos se dividen 10 a la 9 o a la 6 por minuto, ¿sí? Lo que quiere decir que hay prácticamente son los tiburones del mar, ¿no? Así hacen la netosis, bordando una red, por eso se dice net. Pues ahí vemos la netosis y la diapedesis, las moléculas de adhesión celular. Habíamos hablado de las figuras de fagocitosis que se pueden ver en las improntas o en los hisopados y saber qué tipo de
enfermedad tenemos. Aquí tenemos de nuevo la eh, subida de presión, el aneurisma y el ictus. Ictus puede haber de dos clases. Puede haber tanto sistémico como hemorrágico. Ya describimos el hemorrágico, el isquémico, no sistémico, sino isquémico. El isquémico eh, es cuando pues las coagulasas tapan la vía y al otro lado pues el tejido se queda sin irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces se puede causar un derrame cerebral, es lo que conocimos como ACV. Em, digamos que tenemos tres ACVs que pues diagnosticamos más frecuentemente, es en perros, gatos y en caballos de sobreesfuerzo o deporte. Sí. Em, entonces aquí tenemos el ACV isquémico y el hemorrágico. Me hice entender con el hemorrágico sería aquí lo que estamos haciendo. Ahí se vería el hemorrágico. Y así sería como se ve un aneurisma. ¿Sí? Así sería. Generalmente, el hígado, en su en gran importancia que le he dado, ¿sí? Forma los factores de coagulación. Los factores de coagulación que aquí vemos que algunos libros los ponen 12, otros 13, que inicialmente forman fibrinógeno y llegan a fibrina, ¿sí? De fibrinógeno pasa a fibrina. El hígado cuando tiene una lesión generalmente no reemplaza por otros hepatocitos, sino que empieza a reemplazar por tejido fibroso que es colágeno. Este colágeno pues obviamente no hace las funciones de el hígado, lo que reduciría el metabolismo en un porcentaje X. Esto es lo que llamamos fibrosis hepática, que termina en una cirrosis, que es endurecimiento, eh, lo que daña la producción de factores de coagulación. Aquí vemos la proteína A, que ya la habíamos hablado, y el superantígeno. Algunas bacterias, como el Staphylococcus aureus o intermedios, son capaces de ser superantígeno. Eso quiere decir que no pasan por el proceso de fagocitosis, sino que estimulan al complejo mayor discompatibilidad tipo 2 junto con el MHC, ¿sí? Junto con el TCR, perdón, disculpen. Con el TCR, es que aquí no está, no dice que este TCR, ah, sí, acá está. Dice que este TCR, pensé que no decía. Eso es lo que pasa, que generalmente en una inflamación se estimula 0,01% de las células T, pero ¿en un qué? En un superantígeno se estimularía el 20% de las células T, lo que haría una tormenta de citoquinas. Acá lo tengo pues diferente, mis dibujos de siempre. Generalmente nosotros
tenemos que el complejo de mayores compatibilidades es el que exhibe, ¿sí? Eh, el que exhibe al antígeno, al TCR. Pero entonces un superantígeno estimula ambas proteínas para estimular el 20% de los linfocitos, lo que haría una tormenta de citoquinas. Es como tener muchas llamadas al tiempo, muchas, del sistema inmune, y eso pues aturdiría el sistema inmune. Es como si, no sé, si a alguien lo llamaran 6 novias a tiempo. Entonces eso pues volvería loco a la persona sin saber a cómo acudir. En cambio acá son pues miles de llamadas. No sé si me dice dar a entender, es importante esto, Sí, profe. ¿sí? Todos me hice entender, es que para mí es muy importante que se comprenda el superantígeno, porque pues ahí entenderíamos por qué el animal pues no sale de su shock del sistema inmune, ¿sí? Ahí entenderíamos por qué el sistema inmune no se equilibra y pues necesitaría unos días más para poder recuperarse el paciente. Em, Porque las bacterias como los estafilococos son supremamente fuertes en ataque hacia el sistema inmune. Recordemos que las bacterias tienen dos cualidades que hemos dicho. Una es que atacan al sistema inmune. Al atacar el sistema inmune le disparan toxinas, ¿sí? Una sería para matar a los glóbulos blancos. Y otra función sería disparar toxinas para dañar estructuras importantes en las células, ¿sí? Pero también las bacterias evitan o se disfrazan para evadir el sistema inmune. Entonces, aquí se evade el sistema inmune. El superantígeno no está adentro del macrófago, sino que está afuera. ¿Sí? Entonces, evaden el sistema inmune, ¿ok? Entonces, aquí vemos que las bacterias tienen membrana celular, ¿no? Por eso es que también las lipasas y las estearasas colaboran para eh, cortar pedazos de colesterol y unirlos a la membrana. O sea, tiene una membrana la cual, en el caso de que estamos hablando de gram positivas, pues también intercambia nutrientes, pero también está compuesta por fosfolípidos de membrana. Eso quiere decir que sí necesitan colesterol y esteroles para formar su membrana y para su energía, su metabolismo. Algunas bacterias han sido nombradas como el alfabeto griego: alfa, beta, delta, iota, mega. Aquí tengo algunos ejemplos. Las alfa generalmente son toxinas lisina. Cuando yo le digo lisina, generalmente es que forma un poro, lo que hace un desequilibrio osmótico de células importantes, ¿sí? En el caso que dice ahí las vainas de mielina, las conforman las vainas de mielina, los oligodendrocitos y las células de Schwann, ¿sí? Las células de Schwann están principalmente en las extremidades del animal y de nosotros, ¿sí? Están envolviendo los fascículos de nervios en las extremidades. Entonces es importante que sepamos que gracias a las vainas de mielina, pues la conducción de la señal es de tipo saltatorio,
¿sí? A través de los nódulos de Ranvier. Mata pues músculo. Y ya les he dicho que pues tenemos un poquito abandonado el músculo liso y el músculo liso pues está en todas partes. Y que el músculo liso hace parte de las arterias, ¿no? Que las hemos nombrado. Y aluroniasas para romper arterias, ¿no? Venas también. Recordemos que la inflamación de venas es la flebitis y de arterias vasculitis. La beta-hemolicina, la beta es más una destrucción de membrana, es una esfingomielinasa que rompe membrana y las enterotoxinas para nuestra sorpresa, las toxinas son capaces de resistir a las enzimas pancreáticas, ¿sí? Ya hemos dicho cuáles son las enzimas pancreáticas: amilasa, lipasa, proteinasa, ¿sí? Quimiotripsina, ¿sí? Que separa células. La quimiotripsina separa células, rompe las células. Esas uniones que hemos hablado eh, de uniones de conexinas, caderinas, integrinas, ¿sí? Entonces, esas uniones de desmosomas y hemidesmosomas que hemos hablado y que son importantes para unir el tejido, ¿sí? Las delta son más bien detergentes, lo que rompe membranas celulares, y las exfoliativas. Las exfoliativas generalmente tienen adhesinas polisacáridas, lo que se adhiere a los queratinocitos e inflama en el estrato granuloso. Debajo del estrato granuloso está el estrato espinoso. El estrato espinoso posee las células de Langerhans, que serían las células que son de la inmunidad, las células dendríticas, ¿no? Que pues pueden lograr establecer una reacción mucho más de fagocitosis, mucho más fuerte que los macrófagos. ¿M? Entonces, porque pues su posición de dedos es muy importante, ¿sí? Profe, disculpa, ¿cómo se llaman las células? De Langerhans. Vale, profe, gracias. Sí. Aquí vemos las toxinas exfoliativas. Generalmente estos perritos, yo les he dicho que tienen problemas de hipotiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo supone una lipólisis grasa lenta, lo que hace que se acumule la grasa en subcutáneo, y al tener grasa subcutánea, pues las bacterias son felices comiendo debido a que pues los lípidos hacen parte de su estructura, ¿sí? Tenemos la formación de biofilm. Este biofilm, primero hay una adhesión, ¿sí? Luego, en la formación de una matriz extracelular o exopolisacárido, donde se duplica, se madura el biofilm y luego se hace un desprendimiento para llegar a otro sitio. Aquí vemos que hacen parte de los firmicutis, ¿sí? Y que está el icus y el pseudotermidos. A mí me faltó aquí apuntar el Cleyferi. Y otra cosa es que estas adhesinas como pegantes se meten en los tornillos y en las placas de prótesis que nosotros colocamos en ortopedia. Entonces, ojo los que se van a dedicar a cirugía. Por eso en esa materia les dictan asepsia un mes entero, porque lógicamente eso va a incidir en el hecho de que seamos tan estrictos,
va a incidir en el éxito de la cirugía. Porque usted puede colocar una placa, pero si se contamina con estafilococos o estreptococos, pues no va a hacer nada. Llegamos a otros sitios como pulmón, digestivo, reproductivo, no solamente el cutáneo, ahí vemos el piómetra. eh, Se muere algún paciente feto y entran los estafilococos a contaminar ese feto. Riñón, ¿sí? Y respiratorio, ¿sí? No son tan nombrados, pero resulta que cuando hay esas tonsilitis que les mostré o les he mostrado, pueden llegar allí. El hecho de que mecánicamente, cuando nosotros hacemos bloqueos en los caballos, se introduzca mecánicamente un estafilococo llegando a la artritis séptica. La chalación y los orzuelos, ¿sí? Recuerde que cada glándula tarsal o cada pestaña tiene una glándula tarsal conectada a la glándula lagrimal. Al estar conectada a la glándula lagrimal, se puede contaminar. Lógicamente, muchas veces toca peluquear alrededor. Lo que está pasando es una contaminación, porque pues hay mucho pelo, hay perros que tienen mucho pelo, o simplemente es el aseo, o que el perrito se rascó, o alguna cosa que pudiera causarla. Foliculitis canina, que ya habíamos hablado sobre ello en Schnauzer o los síndromes de comedores del Schnauzer. En los baños, recordemos que estamos matando microbiota. Ojo, es una copa de champú en 10 litros de agua. Y los famosos biofil en las endocarditis valvulares. Abscesos, botriomicosis. La botriomicosis es causada por nosotros mismos en el instrumental cuando cuando tenemos instrumental contaminado, ¿sí? Entonces tenemos instrumental contaminado. El instrumental, pues, se está pasando de un caballo a otro sin cloruro de benzaconio. Hay que pasarlo por benzaldehído, que creo que es al 6%. ¿M? Cuando uno está trabajando es muy importante yodar la zona. Y otra cosa que les recomiendo es que es muy importante vacunar contra el tétano 15 días antes de hacer una castración. Vacunar, ¿sí? Ya me han llegado varios casos donde pues no, pues no hay nada que hacer debido a que pues el potro ya tiene síntomas de tétano. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que vacunar contra el tétano antes de, aparte de las contaminaciones secundarias por estafilococos. Causamos el piema, que es el absceso generalizado que puede ir hacia varios sitios. Ya sabemos cómo hacemos una septicemia, ¿sí? Haciendo el biofilm y haciendo desprendimiento. Vacunas, coloquemos alcohol al 70%, por favor, muy exagerados con eso. Recordemos que los gatos los vamos a vacunar en las extremidades, no en el lomo. Uveitis superativa, a veces los caballos Profe, se- disculpa, ¿por qué? los gatos, sí. El gato se tiene que vacunar en el lomo porque ya se ha visto em, que hay una relación directa de 4 gatos de 1000 de la formación de sarcoma con vacunaciones en el lomo. Entonces, si tu gato va a formar sarcoma, es mejor que lo forme que es cáncer, que es mejor que lo forme en una extremidad, entonces es preferible quitarle una extremidad, ¿sí? Y no hacer un tratamiento que conduzca a, pues, una complicación más severa cuando vacunamos en el lomo.
Ah, ok, seguramente, profe, gracias. seguramente porque las vacunas están hechas de unos adyuvantes y estos adyuvantes em, tienden a ser irritativos. Al ser irritativos se forma granuloma por irritación y que pues termina siendo ya no un granuloma sino un sarcoma. Entonces, estamos tratando de hacer campaña de que si tu gato va a ser vacunado, por favor, le dices al médico veterinario o tú mismo que vas a ser médico veterinario que vacunes en las extremidades, subcutáneo, ¿no? ¿Sí? O lo puedes hacer intramuscular en el miembro posterior. Traumatismos, digamos, bueno, traumatismo puede ser con una cerca, puede ser lo que sea, puede ser una mordida. Y parásitos como el gusano barrenador de la mosca, em, el nuche, la dermatobia hominis, que pone los huevos en los cules y el cules, digamos que se posa en el poro, ¿sí? Y al posársela en el poro, pues baja el huevito de la mosca y se forman los nuches. Mm, La fimosis, ustedes ven que pues acá muestro una figura humana, pero también da en animales. La fimosis, pues el glande del pene no puede protruir a través del prepucio y las bacterias se guardan en la coronilla del glande. Em, Eso sería fimosis, ¿no? Estas condiciones pues hacen que tanto los animales como los humanos tienen sexo oral, lo que traduciría en tonsilitis, ¿sí? Acá vemos el biofil en las toxilas, lo que es una amigdalitis. A los perros, a los caballos, a los animales también les da tonsilitis. En el caso de parafimosis, que la vemos acá en el segundo dibujo, es que el glande del pene sale, pero no puede entrar. Entonces, en ambos casos hay que hacer circuncisión. Los animales también pueden tener. En este perro tenemos una parafimosis, el glande del pene sale, pero no entra. Estas condiciones, cuando nosotros revisamos un perro para poderlo comprar, ¿sí? Como para entender que algunos de ustedes se van a dedicar a producción. Si queremos reproducir ese perro, no es lo mejor o lo aconsejable es que no tenga condiciones de eh, fimosis ni parafimosis, ¿sí? Acá tenemos otra parafimosis y aquí tenemos una fimosis, donde el glande del pene no puede salir. En ambas condiciones hay que abrir más o menos 0,5 a 1 centímetro y liberar el- el- la bolsa que lo contiene. Recordemos que esta bolsa se forma caliente, lo que hace que pues se pueda traducir en una balanopostitis. La balanitis es la inflamación del glande, la postitis la inflamación del prepucio. En los, en los perros se practica una circuncisión que hay que medir muy bien las cosas, no sea que nos quede el glande del pene por fuera después de la cirugía. Entonces hay que medir muy bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Que bueno, eso se los enseñarán en cirugía, cómo se hace una circuncisión. Acá tenemos un caballo con parafimosis y otro bovino con parafimosis. En el caso del bovino, pues el glande del pene se va a chocar contra la pastura, lo que irritaría muchísimo el glande del pene y traduciría en problemas de reproducción, ¿sí? Porque un bovino con balanitis no se va a reproducir, ¿sí? Del dolor. Entonces estaríamos todo el tiempo con un bovino que tiene problemas y que su prepucio es demasiado em, corto o puede ser que sea demasiado largo. Entonces hay que verificar eso en las condiciones cuando voy a comprar un toro
muy importante que se examine bien lo que voy a hacer porque estas condiciones son genéticas, ¿no? Y se transmitirían a su descendencia. Es algo que no es deseable. Lo mismo la posición de los testículos, importante examinar. En los perros hay que retraer bien el prepucio para verificar si tenemos tumor de Sticker transmisible. Recordemos que ya pues el TBT eh, eh, no solamente da en los genitales, sino también en nariz, también se ha visto en la posición de la cabeza, ¿no? Debido a que pues el lamido pues se transmite por allí. Eh, Aquí vemos una condición de parafimosis, ¿sí? Entonces hay que abrir un poquito la bolsa, hacer como una V acá, una V aquí, se hace una V aquí y otra V al otro lado para que pueda aflojar un poquito el prepucio, ¿sí? No se corta del todo, ¿no? Hay que verificar. Y acá pues tenemos una fractura de pene, ¿no? Entonces tocó volverlo o sea, de la parafimosis, ¿sí? Profe, ¿eso da por causas genéticas o...? Sí, es genético, pero eso albergaría los Y, estafilococos, ¿no? Eso ok, albergaría y los la única estafilococos, solución es cirugía. sí, esto albergaría los estafilococos. Los animales se lamen los genitales, el sarro dental se encuentra en los dientes, traduciría en que los, eh, los genitales se llenarían de bacterias. Estas bacterias van a corazón, riñón, articulaciones. Corazón, riñón, articulaciones, más que todo. ¿Sí? Recordemos en el caso de los caballos y de nosotros, tenemos un pene bulbo cavernoso, bulbo esponjoso. El caso del el cerdo y el bovino tienen un pene fibroelástico. En el caso del perro es un hueso, la osa penis. ¿Sí? Em, y el gato tiene una combinación entre fibroso y bulbo cavernoso, bulbo esponjoso. ¿Sí? Entonces, que es bastante pequeño y presenta unas espículas. El gato es importante examinarlo. Otra cosa que podemos tener es, y no se les olvide, chicos, es que tenemos que examinar los animales de zoológico. Leones, ¿sí? Panteras, tigres, toda esa cosa. Si tenemos un problema de reproducción y no hemos examinado los genitales y posiblemente tenemos esta condición en un animal que tenemos en zoológico, pues lógicamente lo que pasa no es que la pantera no tenga ganas, sino que es que no se puede reproducir debido a esta condición. Entonces es importante que cuando los que se van a dedicar a animales de zoológico, revisemos genitales, revisemos todo el aparato reproductor porque pues a veces obviamos esta condición, ¿sí? Entonces, ojo con los animales de zoológico. Aquí vemos una fimosis y una parafimosis en dibujo. Y acá pues algunas parafimosis y fimosis, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces nos veremos mañana. Vale, profe, Bueno. gracias.
Bueno, que Vale, estén profe. bien. Profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. chao, que estén bien.